Bienvenidos a mi canal, donde nos sumergimos en historias fascinantes, exploramos enigmas y desentrañamos secretos que a menudo quedan ocultos a simple vista. Hoy, tengo algo verdaderamente intrigante que compartir con ustedes, algo que involucra un país lleno de historia, un objeto cotidiano y una supuesta hazaña que honestamente suena imposible. Hoy vamos a hablar de Grecia, el país de los dioses, la filosofía y, al parecer, de hazañas sorprendentes. El tema central de este vídeo es una supuesta leyenda urbana que ha circulado por internet durante años. Dicen que en algún lugar de Grecia un hombre llamado Yaman logró algo verdaderamente peculiar. El rumor dice que Yaman, con la ayuda de un simple cigarrillo, supuestamente perforó un globo, pero no cualquier globo, sino un globo que representaba la figura de una mujer. Suena absurdo, ¿verdad? Y honestamente al principio yo también me mostré escéptico. Pero como siempre digo, la curiosidad es mi combustible y la investigación mi pasión. Así que me puse a investigar. ¿Es esto una leyenda, un mito, o hay algo de verdad en todo esto? Prepárense porque vamos a sumergirnos en un mundo lleno de especulaciones, posibles explicaciones y, por supuesto, mucho humo, figurado, claro. Asterisco, empecemos por el principio, el misterio de Yaman y el globo femenino asterisco. El primer paso en cualquier investigación, ya sea detectivesca, científica o simplemente por curiosidad, es establecer una base. ¿Qué sabemos realmente sobre esta leyenda? Y como suele suceder en estos casos, la información inicial es escasa, casi etérea. ¿Quién es Yaman? Esta es la pregunta crucial y la respuesta, como ya mencioné, es esquiva. Las fuentes que lo mencionan son dispersas y fragmentadas, principalmente foros online, redes sociales y algunos blogs dedicados a temas paranormales y curiosidades. No existen entrevistas grabadas, ni testimonios directos verificables, ni documentos oficiales que confirmen su existencia. Esto, por supuesto, no es una prueba de que no existiera, pero sí alimenta el escepticismo. La falta de evidencia concreta es un patrón común en muchas leyendas urbanas. El anonimato y la transmisión oral permiten que la historia se modifique, se exagere y se adapte a lo largo del tiempo, perdiendo cualquier rastro de su origen real. En el caso de Yaman, la ausencia de información detallada contribuye a ese aura de misterio, creando una especie de leyenda viva, alimentada por la imaginación colectiva. Lo que sí se repite en las diferentes versiones de la historia es su nacionalidad. Yaman, según la leyenda, es griego. Esta asociación con Grecia añade un elemento de exotismo y misterio. Grecia, con su rica historia, sus mitos y sus leyendas, es un escenario perfecto para este tipo de historias. El país de los dioses, cuna de la filosofía y la democracia, siempre ha sido un lugar de inspiración y enigma. La elección de Grecia como escenario para esta hazaña le da un toque aún más atractivo. Otro elemento fundamental es el objeto principal de la supuesta hazaña, un globo. Pero no cualquier globo, sino un globo con una forma específica, la de una mujer. ¿Por qué un globo con forma de mujer? Aquí entran en juego diferentes interpretaciones. Podría ser simplemente una elección estética, un detalle para hacer la historia más visualmente interesante. También podríamos especular que el globo femenino tiene un significado simbólico, relacionado con la feminidad, la belleza o incluso la fragilidad. Pero lamentablemente la leyenda no nos ofrece una explicación clara sobre este aspecto. El otro elemento clave es el cigarrillo. ¿Por qué un cigarrillo? ¿Qué tiene de especial un simple cigarrillo que le permite a Yaman realizar semejante proeza? La elección del cigarrillo es importante porque es un objeto que todos conocemos. Es un objeto cotidiano, fácilmente accesible. Y por lo tanto, le da un toque más realista a la historia, haciendo que parezca más creíble. Asterisco, la técnica del misterio, ¿cómo logró Yaman la supuesta hazaña? Asterisco. Ahora llegamos al corazón del misterio, la técnica. ¿Cómo supuestamente Yaman logró perforar un globo con un cigarrillo sin reventarlo al instante? Esta es la pregunta que ha mantenido a muchos curiosos y escépticos debatiendo durante años. La versión más común de la historia describe que Yaman, con un cigarrillo encendido en la mano, acercó la punta al globo y logró, de alguna manera, perforarlo sin que éste explotara. Esto, a primera vista, parece un desafío a las leyes de la física. Para entender por qué es importante considerar la composición y las propiedades de los globos, especialmente los globos de látex, que son los más comunes.
El látex es un polímero elástico resistente a la tracción, pero también sensible al calor. El calor, aplicado de manera directa, puede debilitar el látex y provocar su ruptura. Sin embargo, el calor de un cigarrillo, aunque intenso, no es suficiente para romper un globo de látex de forma inmediata. Cuando acercamos un cigarrillo encendido a un globo, la temperatura de la llama actúa sobre el látex. La goma se calienta y se debilita en el punto de contacto. Pero en la mayoría de los casos, el calor se distribuye rápidamente y el globo no explota de inmediato. Si intentamos pinchar el globo con el cigarrillo, la punta del cigarrillo, al ser roma y no afilada, no logrará perforar el látex de forma efectiva. Es más probable que el calor derrita el látex y lo deforme antes que perforarlo limpiamente. Entonces, ¿cómo lo hizo Yaman? Existen varias teorías que intentan explicar esta supuesta hazaña. *** Teorías y posibles explicaciones ***. 1. El truco de magia ***. Esta es la explicación más sencilla, y probablemente la más probable. Un ilusionista experimentado podría haber utilizado diversas técnicas para simular la hazaña. Cigarrillos modificados Yaman podría haber usado un cigarrillo modificado, con una punta especialmente diseñada para perforar el globo. Podría haber utilizado un pequeño alambre o una aguja oculta dentro del cigarrillo, o un producto químico que debilitara el látex. Manipulación del globo El globo podría haber sido previamente tratado para debilitar un punto específico, por ejemplo con un producto químico o con un pequeño corte casi imperceptible. Al acercar el cigarrillo a ese punto, la perforación sería más fácil y controlada. Trucos de ilusionismo Un ilusionista podría haber empleado técnicas de distracción y manipulación para crear la ilusión de que el cigarrillo perfora el globo sin reventarlo. Por ejemplo, podría haber utilizado un globo doble, donde la capa exterior se perfora, pero la capa interior permanece intacta. O podría haber usado un globo con una válvula de liberación de aire que permitiera que el aire escapara lentamente, evitando la explosión. 2. La ciencia y la química Esta teoría es un poco más compleja, e involucra elementos de física y química. Globos especiales Yaman podría haber utilizado globos con una composición diferente al látex estándar. Por ejemplo, podría haber usado globos de silicona, que son más resistentes al calor, o globos tratados con algún tipo de recubrimiento que modificara su resistencia. Manipulación del ambiente La temperatura y la humedad del aire podrían afectar la elasticidad y la resistencia del globo. Yaman podría haber realizado la hazaña en un ambiente controlado, donde las condiciones fueran favorables para evitar la explosión. Técnica de encendido La forma en que Yaman acercó el cigarrillo al globo también podría haber sido crucial. Podría haber acercado el cigarrillo muy lentamente y de forma controlada, para evitar que el calor se concentrara en un solo punto. También podría haber utilizado una técnica específica para encender el cigarrillo que redujera la temperatura de la llama. Química subterránea Yaman podría haber usado algún tipo de reactivo que al contacto con el látex lo debilitara. 3. El bulo y la invención Esta es la teoría más escéptica, pero probablemente la más plausible. La ausencia de pruebas contundentes, la falta de testigos y la facilidad con la que se pueden crear imágenes y vídeos falsos, apuntan a esta posibilidad. Creación digital En la era de la información, es fácil fabricar historias y difundirlas por Internet. Yaman podría ser simplemente un personaje ficticio, y la historia del globo y el cigarrillo, un montaje creado con software de edición de vídeo. Leyendas urbanas Las leyendas urbanas son historias que se transmiten de boca en boca, o en este caso, a través de la red. Son producto de la imaginación colectiva, y suelen ser modificadas y adaptadas a lo largo del tiempo. La historia de Yaman podría ser simplemente una leyenda urbana, sin ninguna base real. Engaño simple La historia podría ser simplemente una forma de llamar la atención, de crear un misterio que atraiga a los curiosos. La ausencia de pruebas concretas es parte del juego. El misterio es el anzuelo. Análisis crítico, ¿es posible la hazaña de Yaman?
Después de analizar las diferentes teorías, la pregunta clave sigue siendo, ¿es posible que Yaman haya logrado esta hazaña? Sinceramente creo que es muy poco probable, pero no imposible. La ciencia nos dice que en principio es muy difícil, pero la creatividad humana y la capacidad para inventar trucos sorprendentes nunca dejan de sorprenderme. Para evaluar la posibilidad de que esta hazaña sea real, es necesario considerar varios factores. Asterisco 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 la falta de evidencia asterisco asterisco la ausencia de pruebas contundentes es el mayor obstáculo para creer en la historia de Yaman. No existen vídeos de alta calidad, ni fotografías claras, ni testimonios directos que confirmen la hazaña. Asterisco 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 la física y la química asterisco asterisco las leyes de la física y la química dificultan la realización de la hazaña tal y como se describe. El calor de un cigarrillo aplicado directamente a un globo de látex provocaría la explosión del globo en la mayoría de los casos. Asterisco 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 la habilidad humana asterisco asterisco sin embargo, es importante no subestimar la capacidad del ser humano para innovar y crear trucos sorprendentes. Un ilusionista experimentado con conocimientos de física, química y manipulación, podría haber utilizado diferentes técnicas para simular la hazaña. Asterisco 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 el contexto asterisco asterisco la historia de Yaman se enmarca en el contexto de las leyendas urbanas y las redes sociales. En este ambiente es fácil crear y difundir historias falsas, y es difícil verificar la veracidad de la información. Considerando todos estos factores, mi conclusión es que la historia de Yaman y el globo con forma de mujer es probablemente una leyenda urbana. Pero como siempre prefiero dejar la puerta abierta a la duda. El misterio es lo que hace que esta historia sea interesante y atractiva. Asterisco asterisco imaginemos un escenario hipotético, el maestro del engaño asterisco asterisco. Aunque la probabilidad de que la historia de Yaman sea real es baja, es divertido imaginar un escenario hipotético en el que la hazaña fuera posible. Imaginemos a Yaman, un hombre con un talento excepcional, con una mente brillante y un dominio absoluto del arte del engaño. Asterisco 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 conocimiento profundo asterisco asterisco Yaman no sería un simple fumador con un cigarrillo en la mano. Sería un hombre con un conocimiento profundo de física, química e ilusionismo. Entendería las propiedades de los materiales, las reacciones químicas y las técnicas de manipulación. Asterisco 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 herramientas especiales asterisco asterisco Yaman no usaría un cigarrillo normal. Utilizaría un cigarrillo modificado con una punta especial diseñada para perforar el globo de forma precisa y controlada. Podría tener un pequeño alambre oculto dentro del cigarrillo, o un producto químico que debilitara el látex. Asterisco 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 ambiente controlado asterisco asterisco Yaman no realizaría la hazaña en cualquier lugar. Elegiría un ambiente controlado con una temperatura y humedad específicas que favorecieran la realización del truco. Asterisco 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 maestría en la técnica asterisco asterisco Yaman no se limitaría a acercar el cigarrillo al globo. Utilizaría una técnica precisa y estudiada, acercando el cigarrillo muy lentamente y controlando la dirección y el ángulo de la llama. Asterisco 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 el arte de la distracción asterisco asterisco Yaman dominaría el arte de la distracción y la manipulación. Sabría cómo enfocar la atención del público en un punto específico para ocultar el secreto de su truco. Asterisco 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 ingenio y creatividad asterisco asterisco Yaman sería un hombre con un ingenio y una creatividad extraordinarios. Sería capaz de combinar todos estos elementos para crear un espectáculo asombroso. En este escenario, la hazaña de Yaman sería posible, pero requeriría una combinación única de talento, conocimiento y habilidad. Asterisco asterisco el legado de Yaman, reflexiones sobre el misterio y la credulidad asterisco asterisco. Independientemente de si la historia de Yaman es real o no, lo cierto es que ha generado un gran interés y debate en Internet. La historia del globo y el cigarrillo es una de esas leyendas urbanas que nos invitan a reflexionar sobre la naturaleza del misterio y la credulidad humana. Nos recuerda que no todo lo que vemos en Internet es verdad, y que la curiosidad y el espíritu crítico son herramientas esenciales para navegar en este mundo lleno de información. Asterisco asterisco, ¿qué aprendemos de la historia de Yaman? Asterisco asterisco. Asterisco 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 el poder de la imaginación asterisco asterisco la historia de Yaman demuestra el poder de la imaginación humana. La leyenda ha sido transmitida y modificada a lo largo del tiempo, creando una narrativa atractiva que ha capturado la atención de muchos.
Asterisco asterisco asterisco. La importancia del pensamiento crítico asterisco asterisco nos recuerda la importancia de cuestionar la información que encontramos y de no aceptar todo lo que vemos o leemos como verdad absoluta. Asterisco asterisco asterisco. La curiosidad como motor asterisco asterisco. La historia de Yaman nos invita a explorar el mundo con los ojos bien abiertos y la mente siempre dispuesta a aprender. La curiosidad es el motor que nos impulsa a investigar y a descubrir nuevos horizontes. Asterisco asterisco asterisco. El encanto del misterio asterisco asterisco. La historia de Yaman nos recuerda el encanto del misterio y la fascinación que sentimos por lo desconocido. Asterisco asterisco. El futuro de la leyenda asterisco asterisco. El futuro de la leyenda de Yaman es incierto. Es probable que la historia continúe circulando en Internet, alimentada por la curiosidad y la imaginación de la gente. Es posible que nuevas versiones de la historia aparezcan, con detalles adicionales o modificaciones. Quizás, algún día aparezca evidencia concreta que confirme o desmienta la hazaña de Yaman. Lo que sí es seguro es que la historia de Yaman y el globo griego seguirá siendo un recordatorio de la capacidad humana para crear misterios y leyendas. Asterisco asterisco. Conclusión y reflexiones finales asterisco asterisco. Así que, ¿qué conclusión sacamos de todo esto? Personalmente creo que la historia de Yaman es probablemente una leyenda urbana. Pero como siempre prefiero dejar la puerta abierta a la duda, porque en el mundo de lo misterioso, nunca se sabe. La falta de evidencia concreta, la probabilidad de trucos de magia, o simples engaños son mucho más fuertes que la idea de que una persona haya logrado una hazaña que desafía las leyes de la física. Lo importante es que independientemente de si la historia es verdadera o falsa, ha generado un debate interesante, nos ha hecho reflexionar sobre la naturaleza del misterio y la credulidad, y nos ha invitado a cuestionar la información que encontramos en Internet. La historia de Yaman nos recuerda la importancia de ser curiosos, críticos y siempre estar dispuestos a explorar lo desconocido. Y bueno, hemos llegado al final de este vídeo. Espero que les haya gustado esta pequeña inmersión en el misterioso mundo de Yaman y el globo griego. ¿Qué opinan ustedes? ¿Creen en la posibilidad de esta hazaña? ¿Tienen alguna teoría que quieran compartir? Déjenme sus comentarios abajo. Me encanta leer sus opiniones y debatir sobre estos temas. Y por favor, si les gustó el vídeo, no olviden darle un me gusta, compartirlo con sus amigos y por supuesto, suscribirse al canal para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Activen la campanita para recibir notificaciones cada vez que subamos contenido nuevo. Tenemos muchas más historias fascinantes y enigmas por explorar, y me encantaría que me acompañaran en esta aventura. Gracias por estar aquí, por su tiempo y por su curiosidad. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.